Al recorrer el Camino de Santiago, una de las cosas que me sorprende es la gran cantidad de bosques a través de los cuales el camino discurre. Y los árboles es un lugar ideal para poder esconderse. Y al pensar en esconderse, viene a mi mente una de las consecuencias del pecado, que es una ruptura en nuestra relación personal con Dios. Esto me hace pensar en la segunda de las grandes rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana, y es una ruptura interna, una fractura interna, una fractura con nosotros mismos. Cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, vemos que el ser humano, después de haberse rebelado contra Dios, contra su autoridad y contra su soberanía, empieza a experimentar unos estados de ánimo autodestructivos. Génesis 3 nos habla del miedo, nos habla de la vergüenza y nos habla de la culpa. Si posteriormente vamos a Génesis 4, veremos que la ira, la envidia, los celos y la rabia hacen su aparición. Estos estados de ánimo eran completamente ajenos a la experiencia humana antes de que decidiéramos rebelarnos contra Dios y declararnos independientes de su autoridad. Esto trae a mi mente la tercera de las grandes rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana, y es una ruptura en las relaciones interpersonales. Cuando vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que cuando Dios confronta a Adán y Eva acerca de lo que habían hecho, estos, en vez de asumir de una manera solidaria la responsabilidad por sus propias acciones, lo que hacen es acusarse mutuamente. Adán no tiene el más mínimo inconveniente en hundir a Eva si a cambio de ello puede salvar su miserable pellejo. Después, cuando vamos al capítulo 4 del mismo libro de Génesis, vemos cómo se ha ahondado y se profundiza esta ruptura en las relaciones interpersonales. Vemos cómo Caín mata a su hermano Abel por una cuestión de celos, de envidia y de rivalidad. Desde entonces, la armonía que al principio presidía las relaciones interpersonales se ha trastocado por una ruptura. El pecado no solamente ha afectado nuestra relación con Dios, no solamente nos ha roto interiormente y no solamente ha roto nuestra relación con otros seres humanos, sino que también ha roto nuestra relación con toda la creación de Dios. Cuando miramos el mundo que nos rodea, todos nosotros somos muy conscientes de las noticias que nos hablan acerca del daño que el ser humano ha creado en todo aquello que Dios ha generado y que Dios ha creado. Podemos ver cómo estamos acabando con la biodiversidad, cómo los bosques, a veces de una manera totalmente irreversible, están siendo destruidos y están siendo deforestados, y nos damos cuenta de cómo estamos malgastando, muchas veces de una manera totalmente irresponsable, todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. La contaminación de los ríos, de los mares, la lluvia ácida y tantas cosas que podríamos afirmar que nos demuestran que se ha invertido el papel que Dios nos había dado. Hemos pasado de ser cuidadores, mayordomos y administradores de la creación de Dios a convertirnos en auténticos depredadores y destructores de aquello que Él creó. Finisterre era considerado por los antiguos el fin del mundo. Este es el significado de la palabra latina, el fin del mundo. De hecho, en latín existía una expresión que era la expresión non plus ultra, porque se consideraba que detrás de este mar, detrás de este punto ya no existía absolutamente nada, simplemente el vacío y simplemente el abismo. Esto me hace pensar en la experiencia de la conversión. Para muchos cristianos, la conversión es el final de la experiencia cristiana, es el final del trayecto de seguir a Jesús. Sin embargo, podríamos afirmar que es más bien al contrario. La conversión es el comienzo de la gran aventura del seguimiento de Jesús. Y precisamente me gustaría hablar acerca del seguir a Jesús,
porque una y otra vez vemos en los Evangelios que este es el reto que Jesús lanza a las personas. Sígueme. Jesús nos invita a que le sigamos con un doble propósito. En primer lugar, Él quiere restaurar en nosotros esas 4 grandes rupturas que el pecado ha producido en nuestra experiencia como seres humanos. Quiere restaurar mi ruptura en la relación con Él, quiere restaurar mi ruptura interna, quiere restaurar mi ruptura en la relación con otros seres humanos y quiere restaurar también mi ruptura en la relación con la creación. Pero mientras el Señor está restaurando en mí estas 4 rupturas, Él me invita a que también le siga para unirme a Él en el proceso de restaurar el universo, de permitir que este universo, que este mundo, sea lo que Él tenía en mente, lo que Él había pensado y lo que el pecado, mi rebelión contra Dios, su soberanía y su autoridad, hizo total y completamente inviable. De manera que nosotros somos colaboradores de Dios, somos agentes de restauración de este mundo roto. ¿Cómo ayudamos a Jesús en el proceso de restauración del mundo roto? Lo hacemos de 2 maneras, a través de la proclamación del Evangelio y a través de la demostración del Evangelio, a través de la proclamación del reino y a través de la demostración del reino. Cuando proclamamos el reino, lo que anunciamos es la buena noticia de que Dios quiere restaurarnos, de que Dios quiere realmente reconciliarnos con Él. Cuando demostramos el reino, lo que estamos es haciendo visible el poder transformador del reino de Dios. Cuando se anuncia y cuando se hace evidente en las relaciones interpersonales, en las vidas de las personas y en el mundo en el que vivimos. La proclamación del reino y la demostración del reino. No es una cosa o la otra, sino que son las 2 cosas al mismo tiempo. Son 2 caras de una misma moneda. Son 2 vertientes de una misma realidad. Ni podemos negar la proclamación del reino, ni podemos negar la demostración del reino. De hecho, cuando nosotros vamos al Evangelio, vemos que en el ministerio de Jesús ambas cosas siempre van de la mano. Jesús no solamente predicaba la buena noticia, Jesús sanaba a los enfermos, alimentaba a las personas en necesidad, liberaba a los que estaban cautivos de los espíritus. Porque la proclamación y la demostración siempre iban de la mano en el ministerio de Jesús, a quien seguimos y a quien imitamos. Así que la gran invitación de Jesús, la gran aventura de la vida cristiana es a seguirle a Él, a seguirle para vivir como agentes de restauración en un mundo roto, para hacer que esta humanidad y este universo puedan llegar a ser lo que Dios pensó, lo que Dios tenía en mente y el pecado hizo inviable. Por eso me gustaría despedirme con el viejo grito de los peregrinos que hacían el Camino de Santiago. Ellos decían ultreia, que significa más allá, porque en contraste con el non plus ultra, no hay nada más allá. La vida cristiana es una vida cristiana de ir más allá para restaurar y colaborar con Jesús en la restauración del universo. Así que yo te invito a que ultreia vayamos más allá.